¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señoritas, caballeros. Esperando que se encuentren bien. Les saluda el profesor Pedro Pedroso. Por el día de hoy yo les voy a acompañar en estas 2 horas de clase. ¿Ya? Eh, de repente tienen alguna consulta con respecto al tema anterior. Esta semana estamos en la semana 8, semana de coordinación química y nerviosa, hormonas. Si hay alguna consulta con respecto al tema anterior, lo hacen por favor antes de iniciar la clase. Ya, mientras se animan a preguntar, vamos viendo las preguntas del día domingo, de su primer examen. A ver, vamos por acá, voy a presentar, mientras se van uniendo también sus compañeros, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿a ustedes cuántas preguntas les ha venido en el examen el día domingo? Acá yo tengo las 10 y les voy a dar las claves de las 10. Sí, no veo el chat o no están escribiendo. ¿Cuántas preguntas les viene el día domingo en su examen? Buenas tardes, profesor. Vinieron 4 preguntas. 4 preguntas. Ah, ya. Entonces a ustedes les ha venido las 4 primeras. Así es. Sí, eso es lo que puedo notar, ¿no? Las 4 primeras han sido de ustedes, y ahí las 6 o las 6 primeras del área de ingenierías, las 7 primeras de básicas y las 10 pues de lo que es área A, ¿no? A ver, vamos a revisar brevemente, ¿ya? Más bien no veo el chat o no pueden escribir. A ver, alguien que escriba algo en el chat. Es raro porque siempre ponía el chat en el lado derecho. Ya. No están escribiendo en el chat, ¿no? Porque no tengo el chat Buenas a la tardes, mano. profesor. Sí estamos escribiendo, pero vemos que no le aparece el chat. Ah, ahí está, exacto. ¿Y cómo yo hago para que me aparezca el chat? Medio raro, porque en las otras aulas sí, bueno, solo dicto en un aula los días lunes y ahí sí normal. Y eso es lo que estoy buscando desde hace buen rato. Ya. Uy, ahora ¿dónde está mi chat? Ahora ¿cómo vamos a conversar? Ajá. Ahora voy a dejar de compartir. ¿Y a dónde se abre el chat? ¿Sale acá más acciones? No. Medio extraño, o habré entrado mal, ¿no? Pero si puedo compartir, estoy con micro, estoy con cámara. Uy, ya. En todo caso, veo que ustedes normal pueden activar micro, está muy bien. Si tienen alguna pregunta, lo hacen por micro. Y si por A o B no, pues no. Hay un alumno que está participando por chat, alguien lo transmite, ¿ya? Sí, porque medio extraño que no puedo ver el chat. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar por acá. Voy a compartir nuevamente. Listo. Dice la pregunta 1. Durante el desarrollo de su trabajo de tesis para optar el grado académico de doctor, un biólogo produce una biomolécula por vía bacteriana mediante un proceso fermentativo. Así es, dice, basándose en el trabajo de otros autores que utilizaron plantas con el mismo fin. O sea, este biólogo dice que ya está elaborando, está sintetizando biomoléculas empleando a las bacterias por un proceso de fermentación, pero sus estudios se basan en sus colegas que hicieron lo mismo pero con plantas. Ah, porque si haría lo mismo pues con plantas sería todo igual, eso sería un plagio, ¿no?
La idea de los estudios es pues hacer nuevas investigaciones. Entonces, ¿en qué fase del método científico se encontrará? A ver, ¿qué han marcado ahí? ¿Qué han marcado por ahí? A ver, activen su micro, por favor. La D, profesor. Claro, muy bien. Entonces ahí sería experimentación. Así es, ¿ah? Ahí sería experimentación. Recuerden que los eventos del método científico son, número uno es la observación. El científico pues observa, ahí seguramente lee lo que han hecho sus colegas en otras investigaciones y a raíz de eso se plantea su hipótesis. ¿No pasará lo mismo cuando yo hago con bacterias? Algo así. Ah, ya, profesor. Entonces, probablemente cuando yo haga mi estudio con las bacterias va a pasar lo mismo o pasará esto. Eso es su hipótesis. Entonces, eso tiene que corroborar mediante un experimento. Cuando se hace experimento se obtienen resultados y a partir de los resultados se concluye. Pues así es. Ahí están los pasos del método científico. A ver, dice la 2. Durante su paseo de rutina, dice, en la superficie de Marte, un vehículo automatizado logra colectar una muestra que contiene largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Esto determina que en el centro de mando de la Tierra se realice una reunión urgente en la que se aborda la... Entonces, en la superficie de Marte, ¿qué pasa en la superficie de Marte? Dice que se ha encontrado largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. ¿Qué se ha encontrado? Proteínas. A ver, ¿qué marcarían ahí? ¿O qué han marcado ahí? La C, profesor. La C. ¿Comprobación de la teoría quimiosintética? No, eso es incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Para que sea la teoría quimiosintética, ¿qué tiene que decirte? Tiene que decirte que a partir de sustancias inorgánicas que se forman, sustancias orgánicas. Ah, y a partir de esas sustancias orgánicas que se forma la célula. Eso es teoría quimiosintética, y en ninguna parte lo menciona. Un alumno me dijo, profe, yo acá he descartado la C porque las teorías del origen de la vida recién se ve en el capítulo 13, semana 13. También es válido, ¿no? Claro, No, también es profesor, válido. disculpe, era solo que nuestro examen de nosotros nos vino en la alternativa C, lo que está en la alternativa A. Ya les entendí. Ah, ya. Ya, muy bien. ¿Posibilidad de que exista vida en este planeta? Claro, pues o sea, si es que hay proteínas, probablemente también haya ácidos nucleicos, hay azúcares. Entonces, pues probablemente haya vida, ¿no? Probablemente, no estamos afirmando. Urgencia de hallar otros principios inorgánicos. Cuando te dice cadenas de aminoácidos, se refiere a las proteínas y las proteínas son orgánicos. Acá te dice urgencia de hallar otros principios inorgánicos. No, acá si hubieran puesto orgánicos sí estaría bien, pues ahí te está diciendo inorgánicos. No, 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 eso está mal. Dice la de disponibilidad de contaminación por amoníaco. Posibilidad de contaminación por amoníaco. No, pues o sea, el amoníaco es solo nitrógeno e hidrógeno, mientras que las proteínas que tienen, las proteínas, o en todo caso, una proteína presenta carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. No solamente tiene el nitrógeno del amoníaco. Así es. ¿Ah? Entonces, por eso la clave es la A. A ver, vamos con la 3. Dice la 3. Hace algunos años, frente a las costas del distrito de Ventanilla, se produjo un derrame de crudo de petróleo al mar. Esto trajo como consecuencia un problema de contaminación ambiental. La empresa responsable del accidente se encargó primero de recuperar la mayor cantidad de material contaminante y posteriormente de aplicar en la zona afectada fosfatos y nitratos. Ah, entonces se está aplicando acá fosfatos y nitratos para estimular el desarrollo de microorganismos de bacterias con capacidad para poder degradar hidrocarburos. ¿Cuál es la denominación de esta biotecnología? ¿Qué están haciendo ahí los expertos? A ver, ¿qué han marcado ahí? Esto corresponde al capítulo 2. Entonces, cuando se emplean microorganismos, o se emplean plantas, o se emplean las enzimas, a eso se llama bioremediación.
Y siendo más específicos, como acá están empleando microorganismos, entonces, ¿qué sería? Allá sería biorremediación de tipo remediación microbiana. Ah, ya, o sea, sería remediación microbiana, ¿no? Pero como no hay remediación microbiana, tranquilamente podemos marcar biorremediación, que es más general. Las otras formas de biorremediación son pues la fitorremediación. Fitorremediación es cuando participan plantas, algas, ¿no? Así es, plantas, algas, fitorremediación. Y también hay remediación enzimática, cuando solo participan las enzimas. Así es. ¿Ya? Bioaumentación es cuando se llevan bacterias de otros lugares a ese lugar contaminado. O sea, se aumentan las bacterias para que la biorremediación sea mejor y en ninguna parte nos mencionan. Bioacumulación es cuando se acumulan los contaminantes en los seres vivos. Por ejemplo, ¿no? Los pececitos, mientras van creciendo, comen más algas contaminadas. Pasa el tiempo y los pececitos acumulan más contaminantes en su cuerpo. Eso es bioacumulación. A ver, ¿qué marca la pregunta 4? Hasta la pregunta 4 les vino en su examen a ustedes el día domingo. Dice, los nutricionistas recomiendan a los pacientes con diabetes disminuir el consumo de tubérculos. Ello se debe a que estos son ricos en almidón porque presentan abundante que dice que los tubérculos son ricos en almidón porque presentan abundante ¿qué? Abundante parénquima. Ah, ya, profesor, ¿qué tipo de parénquima van a tener estos tubérculos, la papa, la yuca? Un parénquima de reserva, ¿sí o no? Claro, y siendo más exactos, un parénquima de reserva amiláceo. Entonces tienen un parénquima de reserva amiláceo. ¿Y qué tiene ese parénquima? Almidón. Profe, si me dijese parénquima de reserva acuífero, ese va a tener agua, pues. ¿Qué va a tener el airífero? El airífero va a tener aire. Así es. Profe, y el clorofiliano es el parénquima clorofiliano es responsable de la fotosíntesis. Así es responsable de la fotosíntesis. Muy bien. Entonces, ahí están las 4 preguntas que a ustedes les vino el día domingo en su primer examen. Pero igual vamos a dar claves de las otras preguntas, ¿ya? Dice, la 5. En un ambiente tropical, a partir de la captura de pequeños roedores, se ha logrado aislar un grupo de virus que se espera que posean envoltura. Claro, ¿no? Si estamos hablando de roedores, de ratoncito, estamos hablando de animales. Y pues cuando los virus atacan a los animales, se llevan su envoltura, parte de su membrana que va a constituir su envoltura. Entonces dice acá, hay virus que se espera que posean envoltura, que es parte de la membrana de la célula del roedor. Lamentablemente, durante la manipulación de la muestra, inadvertidamente se ha estropeado esta parte viral, o sea, se ha perdido la envoltura. O sea, el virus no va a tener envoltura. Si los investigadores no descubren su error y trabajan con estos virus, ¿cuál será la consecuencia? O sea, La pues C, estos, la C, la C, la que está acá, si están viendo lo que estoy presentando, ¿no? O sea, ¿qué te está diciendo acá? Estos virus no van a tener envoltura. Si no van a tener envoltura, no van a tener glucoproteínas. Es decir, no se van a poder fijar. ¿A quién, profesor? A las nuevas células, pues. Entonces, como no tienen su envoltura, no se van a poder fijar, no se van a poder unir a las nuevas células. Y si no se pueden unir a las nuevas células, no podrán copiar correctamente sus ácidos nucleicos, se afectará la expresión de los genes virales en el hospedero y no serán capaces de abandonar la célula. O sea, de lo que te está diciendo, si no tienen envoltura, ¿qué no va a pasar? La B de beso. Ah, ya, profesor, la B de beso entonces es una consecuencia directa. ¿Y qué pasa con las demás claves? Como no se da la fijación, que es el primer evento, entonces no se dará los demás eventos. O sea, la A, la C, la D son correctos, pero como consecuencias indirectas. Así es. Vamos con la 6. Dice, cierta célula eucariota acaba de sintetizar una proteína reguladora extracelular. Entonces dice que hay una proteína reguladora extracelular. Dice acá, dicha proteína pasa luego por el retículo endoplasmático liso sin sufrir cambio alguno. A continuación, ¿cómo participa el aparato de Golgi?
A ver, ¿qué marcarían ahí? ¿Qué es lo que hace el aparato de Golgi? La A, profesor. La A, ver, dice, el aparato de Golgi enviará la proteína a otra parte de la célula para su maduración. No, el aparato de Golgi recibe la proteína, lo empaqueta con una vesícula y lo secreta. Eso es lo que hace el aparato de Golgi. Ah, ya, formará una vesícula secretora para poder exportar dicha proteína. Así es decir, ¿qué proceso va a realizar? Va a realizar la secreción celular. Eso hace el aparato de Golgi. Lo que forman los retículos endoplasmáticos liso rugoso, el aparato de Golgi lo recibe, le da una vesícula, lo envuelve y luego lo secreta de la célula. Así es, por eso es la D, dedito. Dice acá la 7. Una persona nace con una extraña malformación por la cual su arteria aorta es poco resistente. Entonces dice, la arteria aorta es poco resistente a la gran presión que ejerce la sangre sobre ella. Recuerden que cuando nuestro corazón bombea la sangre, lo hace con tanta fuerza para que pueda llegar pues a todas las células de nuestro cuerpo la sangre. ¿Y cómo son las arterias aorta y la arteria pulmonar? Tienen que ser elásticas para poder amortiguar esa fuerza con la que sale la sangre. Entonces, si dice acá, su arteria aorta es poco resistente a la gran presión. Entonces, La qué tipo de tejido se estaría alterando? Muy bien, ahí sí la clave la A, pues no, el tejido conectivo elástico, ya que este tejido conectivo elástico sirve para amortiguar, para ser resistente a la presión con que sale la sangre. Así es. Dice por acá la pregunta 8. ¿Por qué en la fotofosforilación acíclica se obtiene NADPH, mientras que en la fotofosforilación cíclica no? Acá amarillito le puse acá fotolisis porque faltó tilde, ¿ya? En todo caso hay que ponerle tilde. Vamos a ponerle tilde por acá en la fotólisis. Ahí está, muy bien. Dice entonces, ¿por qué en la fotofosforilación acíclica se obtiene NADPH? Ya, dice, en la fotofosforilación cíclica se obtiene NADPH. Ah, ya, muy bien, profesor. Mientras que en la fotofosforilación cíclica no se obtiene. Y además, en la fotofosforilación cíclica no se libera oxígeno. Entonces, si no se libera oxígeno, profe, algo está pasando ahí, pues. ¿De dónde se libera el oxígeno en la fotosíntesis? ¿De qué parte? ¿De dónde será? ¿Del CO2 o del agua? ¿Qué dicen? ¿De dónde se libera el oxígeno? Del CO2. Oxígeno se libera del agua. Del agua. Entonces acá tenemos, claro, en la plantita el agua se rompe y cuando se rompe el agua se libera oxígeno. Claro, pero ¿qué pasa en este caso? Pues allá en este caso tenemos que dice que en la fotofosforilación cíclica no hay NADPH y tampoco se libera oxígeno. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente pues no participa el agua. Ah, en la cíclica no participa el agua, mientras que en la acíclica participa el agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua se rompe. Así es. Muy bien. Y dice la 9, una célula está realizando activamente el ciclo de Krebs y durante una pequeña fracción del ATP formado no ha requerido la participación de la membrana interna. Ya, profesor. Entonces acá te dice, pues, durante el ciclo de Krebs. Acá estamos hablando del ciclo de Krebs. Dice acá, durante una pequeña fracción de ATP, una pequeña fracción de ATP formado no ha requerido la participación de la membrana interna de la mitocondria, es decir, la cresta mitocondrial. Este ATP se ha formado a partir de quién se forma el ATP en el ciclo de Krebs. ¿Qué dicen? En el ciclo de Krebs, ¿a partir de quién se forma? A partir del Piruvatos. GDP. Claro, a partir de la guanosina trifosfato. Entonces, ¿qué pasa acá? A partir del GDP, ¿qué se va a formar? Se va a formar GTP. Así es. GTP, sí, profesor. Miren, y a partir de este GTP, ¿qué se forma? ATP. Así es. ¿Ya? Entonces, al GDP
le damos un PI fosfato inorgánico, guanosin-difosfato con PI, que se forma GTP, guanosin-trifosfato. Ese guanosin-trifosfato le hacemos un cambio y ahora se llama ATP. Entonces, ¿el ATP de dónde se está formando? A partir del GTP. Por eso la clave es la A. Así es. Muy bien. Vamos con la pregunta 10. Dice, en los humanos, la enfermedad congénita llamada por el código CD47F01 es un carácter que se hereda solo por vía materna y que no está codificado en el genoma cromosómico. O sea, acá nos están hablando de enfermedad congénita que está en la persona desde el nacimiento. Dice que se hereda por vía materna y que no está codificado en el genoma cromosómico. O sea, el genoma cromosómico se encuentra en el núcleo. O sea, el núcleo no tiene nada que ver con esta enfermedad que le heredamos de mamá. Cuando se produce la fecundación, acá está la explicación. ¿Qué pasa cuando sale la fecundación? Dice que el cigoto se forma a partir de la célula haploide materna, al cual se le introduce el núcleo haploide del espermatozoide. Ay, ay, ay. Sí. ¿Qué te está diciendo por acá? Miren. O sea, acá nosotros vamos a tener que, lo que está de amarillito que dice, acá está el gameto femenino. Ahí está el gameto femenino. Este gameto femenino por acá pues tiene su núcleo. Tiene su núcleo, sí. En su núcleo pues, está el ADN. Así es. Ah, ya, profesor. Y acá también vamos a tener el gameto masculino. Y básicamente ese gameto masculino pues tiene su núcleo bien grande, ¿no? Ahí en ese núcleo, ¿quién se encuentra? El ADN. Ah, y allá, muy bien, ahí está el espermatozoide. Entonces, ¿qué dice amarillito? Amarillito dice, cuando se produce la fecundación, el cigoto se forma a partir de la célula haploide, o sea, esta célula. ¿Qué tiene esta célula? Esta célula haploide, por ejemplo, tiene su mitocondria. Ah, y ahí su mitocondria ahí tiene su crestación. Ahí está la mitocondria con su cresta. Y en esta mitocondria también hay ADN. Hay información genética, sí. Ah, ya, profesor. Y también tiene organelas, ¿no? Tiene el ribosoma, tiene por acá el lisosoma. Es decir, todas las organelas que nosotros tenemos, ¿de quién lo estamos adquiriendo? De nuestra mamá. ¿Por qué? Porque acá te dice que el papá dona el espermatozoide, pero solo su núcleo, pues. Ah, ya. Entonces, mira lo que dice amarillito. ¿Ah? El cigoto se forma a partir de la célula haploide del gameto materno, de toda esta célula, de todo el ovocito 2, al cual se le introduce el núcleo haploide del espermatozoide. O sea, el papá, el espermatozoide que está brindando, solo el núcleo. Ese núcleo se une con este núcleo y ahí se forma el cigoto, pero todos los componentes, todo el citoplasma, las organelas, ¿de quién es? De nuestra mamá. En relación a lo mencionado, dice, estructura, en qué estructura de las células se ubica la secuencia que codifica esta enfermedad. Así es. Entonces, según esto, pues, ¿dónde debería de estar? En la mitocondria. Así es. Entonces, ahí sería la mitocondria. Ujú. Porque las organelas que estamos adquiriendo, la adquirimos pues de nuestra mamá. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna pregunta que tengan? Y como no puedo ver el chat, si de repente en el chat hay alguna consulta, alguien puede activar su micro y lo puede, por favor. Creo que no, profesor, por ahora. ¿Todo bien? Bien. Antes de ver las preguntas, aunque esto ya es semana 8, ¿no? Estamos en la semana 8, yo he puesto acá semana 7. ¿Ya? Entonces, antes de ver la semana 8, vamos a ver la teoría, ¿ya? Vamos con la teoría. Muy bien. Entonces, si tienen alguna consulta, lo hacen saber, por favor. Muy bien, vamos por acá. Coordinación química y sistema inmune. Miren, ¿qué decimos acerca de las hormonas?
Las hormonas son moléculas reguladoras de procesos metabólicos y fisiológicos que están en las plantas y en los animales. Así es. Las hormonas actúan en pequeñas cantidades. Allá no se necesitan grandes cantidades para que las hormonas ejerzan su función. Se necesitan en pequeñas cantidades. Y hay una diferencia entre las hormonas presentes en los animales y las hormonas presentes en las plantas. ¿Qué pasa con las hormonas vegetales? Dice que son producidas en las células, allá del tallo, de la hoja, del fruto. En cambio, las hormonas animales, ¿dónde se producen? En las glándulas endocrinas, en los órganos endocrinos. Ahí se producen las hormonas animales. Así es. Profe, ¿qué pasa con las hormonas vegetales? Actúan en diferentes partes de la planta. Ah, ¿qué son? No son específicas. ¿Por qué no son específicas? Porque están actuando en diferentes partes de la planta y ejercen múltiples funciones. En cambio, las hormonas animales sí son específicas. Actúan en lugares específicos de los animales. Ahí ejercen pocas funciones. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos la hormona vasopresina. Esa hormona se encarga de absorber agua en el riñón. O sea, ¿dónde está actuando la vasopresina? En el riñón. ¿Qué hace? Absorbe agua. No tiene otra función. En cambio, si nosotros hablamos acá de la usina actúa en la raíz, en el tallo, en la hoja, en diferentes partes. No hay especificidad. ¿Y qué hace? Múltiples funciones. Ah, eso pasa con las hormonas vegetales. Justamente conozcamos por acá a las hormonas vegetales. Dice acá, coordinación química en vegetales. Muy bien, dice que está a cargo de las fitohormonas o hormonas vegetales que regulan el crecimiento y desarrollo de la planta. La plantita germina, crece, se desarrolla gracias a las hormonas. El transporte de una célula a otra es por el floema, o sea, una hormona que se forma en una célula de la hoja tiene que ir de repente hasta la raíz. ¿Cómo se transporta? Por el floema o difusión entre las células cercanas, ¿no? Si las células están cercanas, entonces ahí sí va por difusión. Miren, dos tipos de hormonas. Estimuladoras, que son la leucina, gibberelina, citoquinina, y vamos a tener acá las hormonas inhibidoras, que son el ácido abscísico y el etileno. Profe, ¿qué pasa con las hormonas estimuladoras? Ahí está la leucina. Ah, dice, está relacionada con el IAA, ácido indolacético, viene a ser el IAA. Es lo mismo decir auxina que ácido indolacético, ¿no? Dice que son sintetizadas en los meristemos de los vegetales. Profesor, meristemo quiere decir en la puntita de la raíz, en la puntita del tallo, ahí. Eso se llama meristemo. Profe, entonces, ¿qué hacen estas hormonas formadas en la puntita y en esa puntita misma, ahí actúan, pues? ¿Qué es lo que hacen? Se encargan del crecimiento vertical. ¿Qué le dicen a la plantita? Que se vaya para arriba y que se vaya para abajo. ¿A eso cómo se denomina? A eso se llama crecimiento vertical. Crecimiento longitudinal, para arriba y para abajo. Ajá. Profe, mira, acá tenemos a la plantita y en la puntita está la usina, sí. Y si acá está la luz, la plantita crece en dirección de la luz. Pero ¿qué pasa si la luz está a un costado? Entonces la plantita se dobla porque tiene que crecer en dirección de la luz. Así es. ¿Qué más vamos a tener acá? Dice que estimulan el crecimiento de la célula actuando a nivel de la pared celular. Hacen que las células se dividan. Primero crezcan y luego las células se van a dividir. También dice, estimulan la formación de las raíces adventicias y laterales, es decir, se encargan de la ramificación de la raíz. Esta raíz se va para los costados gracias a las hormonas auxinas. Diferenciación de los tejidos conductores, xilema y floema. Es decir, se encargan de formar al xilema y se encarga de formar al floema. Producen respuestas fototrópicas y geotrópicas. Ah, mira, eso se refiere a lo siguiente, a lo que está acá. Miren acá, vamos a tener acá que esta plantita pues tiene su tallo y su tallo se va para arriba. Como el tallo se va para arriba, ¿qué se dice? Fototropismo de tipo positivo. Ahí el profesor foto viene a ser luz, tropismo, crecimiento. ¿Cómo es la respuesta de crecimiento con respecto a la luz? Dice que el tallo se va para arriba, se va a tratar de acercar a la luz, pero no va a poder, pues.
A eso se llama crecimiento longitudinal vertical del tallo. El tallo se va para arriba, pero no va a llegar donde está la luz, pero se acerca en dirección de la luz. Por eso se dice positivo, fototropismo positivo. Profesor, ¿y qué pasa con el fototropismo para la raíz? La raíz crece y se va para abajo, en dirección opuesta de la luz, se aleja de la luz. Como se aleja de la luz, se dice fototropismo negativo. Ahora, profe, ¿qué pasa con el geotropismo? Geotropismo, dice, es el crecimiento hacia la gravedad. Geogravedad, tierra, no tropismo, crecimiento. La raíz crece y se va hacia el centro de la tierra. Entonces, ¿cómo es su geotropismo? Tiene su geotropismo positivo, porque se va hacia la gravedad, hacia el centro de la tierra. En cambio, ¿qué pasa con el tallo? El tallo tiene un geotropismo negativo. Se aleja de la gravedad porque el tallo se va hacia arriba. Se aleja de la gravedad mientras que de la luz se acerca, por eso es, a la luz se acerca, por eso es un fototropismo positivo. Muy bien, ¿qué decimos acerca de la giberilina? Dice, está relacionada con el ácido giberélico, se encarga del alargamiento de las células y del tallo. Similar, dice, al ácido indolacético, que determina el crecimiento vertical del tallo. Es decir, la giberilina, acá está, hace que estas semillas germinen. Luego, cuando las semillas han germinado, ¿de qué se va a encargar? De su crecimiento. Hace que la plantita se vaya para arriba, para arriba, para arriba. Allá, ¿quién hace eso? Una hormona llamada giberilina, crecimiento vertical del tallo. En cambio, ¿qué pasa con la usina? Se dice crecimiento vertical nada más porque actúa tanto en el tallo, le dice al tallo que se vaya para arriba y también a nivel de la raíz. ¿Qué le dice a la raíz? Que se vaya para abajo. Eso es crecimiento vertical dada por la usina. Mientras que la giberilina, ¿qué le dice al tallo? Anda para arriba. Crecimiento vertical en el tallo. Estimula la formación de hojas, de flores y también se encarga de la germinación de la semilla. ¿Y quién estamos hablando? De la giberilina. Hace germinar la semilla y luego de que la semilla ha germinado, crece, crece, crece. Miren acá dice, con giberilina, sin giberilina. Dice, si no hay giberilina, las plantas de control retienen sus hojas compactadas en la cabecita y no crece. ¿Por qué? Porque la giberilina es responsable del crecimiento vertical del tallo. Entonces, como hay giberilina, entonces ahí el tallo crece, 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 se va para arriba, ¿no? Dice, los internudos de las plantas tratadas con giberilina se alargan dramáticamente, resultando en brotes altos. Acá la planta crece porque tiene giberilina, acá como hay giberilina, no se alarga el tallo. ¿Qué decimos acerca de las citocininas? Dice, las citocininas derivan de la adenina. Ya, se encarga de la ramificación del tallo. Profesor, pero arriba ramificación sí, pues. O sea, la usina se encarga de ramificar solo la raíz. En cambio, la verdadera ramificación es en el tallo. ¿Quién hace eso? La citoquinina. Así es, la citoquinina. ¿Qué más? Estimula la mitosis. Ya, profesor, hace que las células se dividan. Aumenta la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Si es que hay más ADN, más ARN, más proteínas, entonces la plantita se va a dividir, va a hacer mitosis. Favorece el alargamiento de frutos y semillas. ¿Quién? La citoquinina se encarga de formar a los frutos. Inhibe el amarillamiento o amarilleo de las hojas cortadas. Ah, ya, profesor. Entonces, pues la citoquinina está actuando en contra de la maduración de las hojas. Previene, inhibe la senescencia. ¿Qué viene a ser la senescencia? La senescencia viene a ser la maduración de las hojas, de los frutos, caída de hojas, caída de frutos, a eso se llama senescencia. La citoquinina inhibe la senescencia, no deja que se lleve a cabo el envejecimiento de la plantita. Muy bien, ahí están estas tres hormonas. Ahora veamos a estas dos hormonas. Hormonas inhibidoras, el ácido abscísico y el etileno. ¿Qué decimos acerca del ácido abscísico? Dice, está relacionada estructuralmente con los carotenoides. Se sintetiza en la base de los frutos. Ah, en la base de los frutos, sí. Dice que inhibe el crecimiento de la planta. Ah, ya, profesor. Si estas tres hormonas de acá, auxina, giberelina y citoquinina, se encargan de la germinación y del crecimiento de la planta, entonces, pues, ¿qué es lo que hace por acá esta hormona denominada ácido abscísico? Inhibe el crecimiento de la planta, no deja que la planta crezca, si no la planta crecería, nunca dejaría de crecer.
También dice, induce el letargo. ¿Qué viene a ser letargo? Latencia, dormancia, persistencia. Ah, ya, profesor. Es decir, hace que las yemas florales estén tranquilitas y también las semillas. Es decir, inhibe la germinación de la semilla e inhibe la floración de la yema floral. Entonces, lo que está acá, induce el letargo, todo eso, es lo mismo que decir, inhibe la floración y la germinación de la semilla. No deja que la yema floral se convierta en flor, no deja que la semilla pueda germinar. ¿Quién hace eso? El ácido abscísico. También induce la caída de los frutos y las hojas, a eso se llama senescencia. Cuando las hojas caen, cuando los frutos caen, a eso se dice senescencia. Regula el cierre de los estomas en las hojas cuando hay sequías. Recuerden que nosotros tenemos a nivel de la hojita, ahí están las hojitas, ahí, profesor, y estas hojitas tienen unos orificios, unos poros. Ah, ya, profesor. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los estomas. Entonces, estos orificios denominados estomas que presentan por esos orificios denominados estomas, se va a perder el agua en forma de vapor. Ah, ya, profesora, entonces, por los orificios que se llaman estomas, se pierde el vapor de agua. Así es. Ah, ya, profe, se pierde el agua, así es. Pero ¿qué pasa cuando hay sequías en el ambiente? Cuando no hay agua en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido abscísico? Cierra los estomas. Estos orificios los cierra de tal manera que la plantita ya no perderá agua. Y el etileno dice que es un gas que se forma en los tejidos de las espermatofitas, las plantas que tienen semillas. Así es. Entonces vamos a tener acá, interviene en el gravitropismo. ¿Cómo interviene en el gravitropismo? Inhibe el crecimiento de la raíz. El ácido abscísico inhibe el crecimiento general de la planta, mientras que el etileno inhibe el crecimiento de la raíz. Acelera la maduración de los frutos, claro, hace que los frutos maduren, hace que ese plátano verdecito se convierta en amarillito, hace que la fresa verde se convierta en rojita, sí, eso viene a ser la maduración. Así es. ¿Quién se encarga de la maduración del fruto? El etileno. ¿Qué pasa con el CO2? Dice que el CO2 inhibe su acción. Por eso es que nosotros, pues en casa, de repente a la palta le han envuelto con papel periódico. Imagínense que este sea la palta. Ahí está, el celular es la palta. Profe, el CO2 está en contacto con la palta y dice que el CO2 inhibe la acción del etileno. Entonces, como acá hay CO2, está en contacto con la palta, a la palta. Pero ¿qué pasa si a la palta la envolvemos con papel periódico? Uy, profe, el CO2 no se va a poner en contacto con el etileno que está en la palta. Entonces el etileno va a actuar mejor. Claro, ese es el objetivo de envolver frutas, lo más común la palta, para acelerar su maduración. Así es. Y de las 5 hormonas que hemos armado, acá está, que hemos comentado, acá está, actúan sobre diferentes partes de la planta. Así es. Ah, muy bien. Por ejemplo, acá no se olviden, ¿no? Cuando una planta germina, la gibrilina. Luego la plantita crece por acción de la gibrilina, la leucina, y luego engrosa por acción de la citoquinina. Para el crecimiento de estas tres. Muy bien. Ahora miren acá, dice proceso de abscisión de una hoja. Hay abscisión quiere hacer ruptura. Cuando la auxina está funcionando, dice previene la producción de enzimas digestivas en la zona de abscisión, cuando la auxina está activa. Pero va a haber un momento en que la auxina ya no va a llegar. Dice, el etileno reduce el transporte de auxina y promueve la senescencia y la abscisión. Senescencia quiere decir maduración. Ah, ya, profesor, hace que esta hoja madure, se convierta en amarillita y luego ¿qué pasa con la hoja? Cae. Abscisión quiere hacer ruptura. Ah, profesor, ¿y quién es responsable de la abscisión? Y de ahí viene su nombre, pues el ácido abscísico. El ácido abscísico. Ah, ya, profesor, ¿qué es lo que hace? Caída de frutos y hojas. ¿A eso cómo se llama? A eso se llama senescencia, abscisión. Así es, cae entonces la hojita. Muy bien. Ahora miren acá en la parte inferior, tenemos pues acción de las hormonas vegetales. Al inicio, cuando la semilla germina,
¿Qué hormona está actuando? La giberilina. Ahí está la giberilina, actúan, las demás no actúan. Luego, ¿qué pasa, profesor? La plantita tiene que crecer. ¿Y quién se encarga del crecimiento? Ah, tenemos la usina, la giberilina y la citoquinina. Estas tres se encargan de que la plantita crezca. Y cuando la plantita ya creció, tiene que formar su flor. ¿Quién se encarga de la floración? La giberilina. Acá básicamente el check debería ser para la giberilina porque ella realiza la floración. Ay, profesor, también acá le han puesto auxina, citoquinina, etileno, ¿no? Pero básicamente acá debería ser giberilina. Ahora, cuando ya se formó la flor, esa flor tiene que convertirse en un fruto. ¿Y quién actúa primero? La citoquinina que se encarga de formar el fruto. Luego de que se ha formado el fruto, ¿quién va a actuar? La auxina y la giberilina. ¿Qué van a hacer? Van a desarrollar al fruto, van a hacer crecer al fruto. Allá, profesor, muy bien. Y luego de que el fruto ha crecido, el fruto tiene que madurar, pues. Allá, profesor, ¿quién se encarga de la maduración? Ah, acá debería ser número 3. Profe, ¿quién se encarga de la maduración? Ah, de la El maduración se etileno, encarga, de la el maduración del etileno. fruto se encarga el etileno. El etileno es responsable de la maduración del fruto. Ah, ya, profesor. Entonces, nuevamente, ¿ah? Se tiene la flor y luego esa flor tiene que convertirse en fruto. Sí, profesor, ¿quién se encarga de formar el fruto? La citoquinina. ¿Quién se encarga de que el fruto desarrolle? Giberilina y auxina, desarrollo del fruto. Y cuando el fruto ya desarrolló, va a actuar el etileno, pues. Ah, ya, profe, ¿qué le hace al plátano verde? Lo convierte en amarillito. Eso viene a ser maduración. Y luego, ¿qué pasa con ese fruto? Tiene que caer. A esa caída se llama abscisión. ¿Quién hace la abscisión? El ácido abscísico. Ah, ya, profesor. Y luego el etileno también hace una senescencia acelerada. Si las condiciones ambientales lo permiten, la senescencia acelerada lo hace el etileno. Muy bien, profesor. Y luego de que el fruto ha caído al suelo, puede ser comido por algunas aves, por los murciélagos, por los mamíferos. Entonces, ¿qué es lo que hace, profesor? En sus heces se va a dispersar la semilla. Y esa semilla, pues que está en el suelo, va a estar dormidita. Profesor, ¿quién se encarga de hacer dormir a la semilla? ¿Quién se encarga de la dormancia, persistencia, latencia o el letargo? Ah, el ácido abscísico. Si las condiciones no son las adecuadas, la semilla está dormidita. Pero ¿qué pasa si las condiciones son las adecuadas? Esta semilla que estaba dormidita ahora va a estar activa y va a germinar nuevamente por acción de la giberilina. Y nuevamente repetimos este ciclo de vida de una plantita. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta que tengan antes de pasar al caso de los animales? A ver si verifican, por favor, si es que hay algún comentario en el chat, sobre todo si es pregunta, lo hacen saber. Profesor, una duda. Sí, No me quedó muy claro los números de debajo del desarrollo del fruto. Sí tengo entendido que esos cuatro participan en todo el proceso, pero ¿podría explicar de nuevo, por favor? claro. Ya, entonces nuevamente esta partecita, ¿ya? Miren, es como un resumen de estas dos diapositivas que hemos hecho. Mírenme, dice acá, germinación. ¿Quién participa en la germinación? La giberilina. Es decir, hace que esta semilla forme por acá una nueva raíz, un nuevo tallo, las hojitas. Eso es germinación, germinación de la semilla. Muy bien, profesor, una vez que se ha germinado la semilla, ahora la plantita tiene que crecer. Ellos tres lo hacen crecer, la usina, la gibrilina y la citoquinina hacen crecer al fruto. Ah, ya, perdón, a la plantita. Entonces acá crece, madura la plantita. Muy bien, profesor. Luego de que la plantita ha crecido, tiene que formarse la flor. Y básicamente el responsable de la floración viene a ser pues la giberilina, sino que acá acompañan de auxina, citoquinina, etileno, porque de todas maneras la plantita sigue creciendo, ¿no? Pero ¿quién se encarga de formar la flor? La giberilina. Y por acá en alguna parte debe estar. La giberilina, ahí está, mira, ve, hace la floración, se encarga de formar la flor. Así es. Muy bien. Y cuando ya tenemos la flor, esa flor tiene que convertirse en fruto. Claro, en el mismo lugar donde está la flor, ahí ahora va a estar un fruto. Entonces, profesor,
para que se forme el fruto, pues tiene que haber polinización, fecundación, ¿no? ¿Y quién gestiona todo eso? ¿Quién se encarga de formar el fruto? Ah, la citoquinina. La citoquinina se encarga de formar el fruto. Por eso ponemos número uno, es decir, esa hormona actúa primero. Luego, ¿quién actúa? Actúa tanto la leucina como la giberilina. ¿Qué hacen estas dos hormonas? Estas dos hormonas hacen crecer al fruto, lo hacen desarrollar. Ah, ya, el fruto lo hacen más grande. Estas dos hormonas, giberilina y leucina. ¿Y luego qué pasa? Luego vamos a tener, cuando el fruto ya está grande pero verde, ese fruto tiene que madurar. El tomate verdecito tiene que ponerse rojito. Este plátano que es verde tiene que ponerse amarillito. ¿Quién se encarga de la maduración del fruto? El etileno. Por eso ahí se pone número 3. El etileno acelera la maduración de los frutos. Así es. Profesor, ¿y luego qué es lo que va a pasar? Pues después de que ha actuado el etileno haciendo madurar el fruto, ese fruto tiene que caer, por eso acá la planta se queda así desnuda, ¿no? El fruto cae, profesor, y a esa caída se llama senescencia, abscisión. ¿Quién lo realiza? El ácido abscísico realiza la senescencia, la abscisión, la caída de hojas, la caída de frutos. Así es. Y luego vamos a tener acá que el etileno también hace una senescencia, pero acelerada. Si las condiciones ambientales lo permiten, entonces el etileno también participa en la senescencia. Y cuando el fruto ha caído en el suelo, profesor, se entierra, o en todo caso, pues los mamíferos, las aves que se comen a ese fruto, luego sus semillas lo expulsan, lo defecan. ¿Están ayudando a la dispersión? Sí. Pero ¿qué pasa si esa semilla ha llegado a un lugar donde no hay las condiciones adecuadas? ¿Qué pasa con la semilla? Se duerme, va a estar en latencia, en persistencia. Ya en letargo. Ahí está. Ve. Entonces, profesor, ¿qué es lo que hace por acá? El ácido abscísico hace que el fruto esté en letargo, en latencia, dormancia, persistencia a la semilla, ¿no? Claro, profe. O sea, si las condiciones no son las adecuadas, la semilla se duerme. Pero ¿qué pasa si las condiciones son las adecuadas? Entonces, esa semillita que estaba dormidita va a pasar acá y vamos a hacer una nueva germinación gracias a la gibrilina. Así es. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Muchas gracias, profesor. Muy bien. Vamos con el caso humano, ¿ya? A ver, dice por acá. Sistema endocrino humano. Dice, su centro de control se ubica en el hipotálamo, el cual controla el balance de agua. Allá la cantidad de agua que hay en el cuerpo de la persona, el sueño, la temperatura, el apetito, la presión sanguínea, el deseo sexual. Mira, todo es controlado por el hipotálamo. Ya, profesor, pero eso es en su parte nerviosa, ¿no? En su parte endocrina, el hipotálamo se encarga de formar dos hormonas. Ahorita vemos esas dos hormonas, ¿ah? Muy bien. Ahora, profesor, dice acá, su principal glándula de control es la hipófisis o pituitaria. A la hipófisis o pituitaria también se llama glándula maestra. O sea, a ella lo controla el hipotálamo y luego el hipotálamo controla las demás glándulas. Por eso se le dice maestra. Dice, las células endocrinas de las glándulas endocrinas sintetizan hormonas. ¿Por qué son las hormonas? Son mensajeros químicos, las que son secretadas por el cuerpo y repartidos a los órganos diana por medio del sistema circulatorio. Es decir, por la sangre, ¿no? Así es, por ahí se sintetizan o por ahí se transportan las hormonas que se forman en las glándulas endocrinas. Entonces, miren, ve, vamos a tener una glándula endocrina. ¿Qué hace la glándula endocrina? Forma una hormona. ¿Y esa hormona cómo se transporta? Por sangre dentro de vasos sanguíneos. ¿Y esa hormona dónde llega? Esa hormona llega a los receptores que están presentes en la célula diana en su parte externa. Esta célula diana pertenece al órgano blanco o diana. Entonces, hasta ahí llegan las hormonas, pues. Profesor, y acá, en la otra célula, célula no diana, ahí no va a llegar. Miren, miren el complemento, ve. Este receptor, cómo se complementa con la hormona. Mientras que acá, estos receptores no se complementan con la hormona. Entonces, al lugar, a la célula donde llega la hormona, y ahí está su receptor. A esa célula se llama célula diana. En cambio, células no dianas no tienen receptores, pues, o tendrán receptores para otras hormonas, pero no para ellas. Así es. Ahora, acá vamos a tener
Básicamente, si nos preguntan es en el caso humano, acá lo estoy poniendo por si acaso, en los insectos, dice la hormona ecdisona se encarga de la metamorfosis, es decir, no, esa hormona convierte el huevito en larva, la larva se convierte en pupa, la pupa se convierte en adulto por acción de la hormona ecdisona presente en los insectos. Ahora, dice acá está el cerebro, en la parte posterior tenemos a la glándula pineal. En el lado izquierdo vamos a tener acá a la pituitaria. La hipófisis más arribita está el hipotálamo. El hipotálamo. Profe, delante del cuello, ¿a quién tenemos? Ya tenemos acá a la tiroides. Y en la tiroides hay 4 puntitos. 1, 2, 3, 4. Acá está, ve. Todo es tiroides. 1, 2, 3, 4. Cada puntito se llama paratiroides. Luego vamos a tener acá, delante de la tráquea inferior del timo, y vamos a tener acá encima de los riñones la glándula adrenal o suprarrenal. Por acá está el páncreas. En la región posterior del estómago está el páncreas. Si es varón tendrá testículos, si es mujer tendrá ovarios. Entonces acá tenemos los principales órganos endocrinos. Ahora veamos qué hormonas forman. Antes, vamos por acá con los mecanismos de acción de las hormonas animales. ¿Qué pasa si la hormona es esteroidea? Miren, ve, si la hormona es esteroidea, esta hormona va a atravesar con facilidad la membrana. Estas son células, y acá está la membrana, el citoplasma, y acá está el núcleo. Solo acá está la membrana, acá está el citoplasma, y este de acá viene a ser el núcleo. Entonces, si la hormona es esteroidea, va a atravesar fácilmente la membrana, porque en la membrana básicamente hay lípidos, fosfolípidos, colesterol. Entonces, si la hormona es esteroidea, atraviesa fácilmente la membrana. ¿Y dónde va a estar su receptor? En el citoplasma, o en todo caso su receptor estaría en el núcleo. Ya, muy bien, profesor. Ahora, vamos a tener acá, viene la hormona esteroidea y se une a su receptor presente en el núcleo o presente en el citoplasma. ¿Y qué se forma? El complejo HR, el complejo hormona receptor. ¿Y qué pasa con ese complejo HR? Este complejo HR, mira, se transporta al núcleo para activar al ADN. Allá en el ADN hay información genética. A partir de ese ADN se forma ARN mensajero, el cual se va al ribosoma y le encarga para sintetizar proteínas. Muy bien, profesor. Y esa proteína es la responsable del rasgo, pues, de la característica de la regulación que quiere hacer esa hormona esteroidea que ha llegado a esta célula blanco o diana. Acá algo similar, miren, ve, al final se va a formar proteína, sí. Profesor, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si la hormona es proteica, ¿qué pasa si la hormona es proteica? Es decir, relaciona con los aminoácidos. Si la hormona es proteica, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? No va a poder atravesar esta hormona la membrana celular, porque la membrana celular básicamente es lipídica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esta hormona, como no puede pasar, va a reaccionar con el receptor acá a nivel de la membrana. Allá. Entonces, el complejo hormona receptor se está formando acá en la membrana, mientras que acá, si la hormona es esteroidea, ¿dónde se forma el complejo hormona receptor? Se forma en el citoplasma o en todo caso se forma en el núcleo. En cambio, si la hormona es proteica, como no puede atravesar la membrana, el complejo HR hormona receptor se está formando acá en la membrana. Para eso la denilatoxiclasa se ha unido al receptor, juntos han venido y están recibiendo a esta hormona. Este moradito es una hormona proteica, se une con su receptor, a eso se llama complejo HR, complejo hormona receptor, y ocurre una serie de reacciones y se forma el AMP cíclico, conocido como segundo mensajero. Eso que nos quiere decir que la hormona ha sido primer mensajero, pero como no ha podido entrar, le da la información al AMP cíclico, que es el segundo mensajero. ¿Y a dónde va el AMP cíclico? El AMP cíclico ingresa por acá al núcleo, activa al ADN y se forma el ARN mensajero, este moradito mensajero. ¿A dónde va el mensajero? Al ribosoma azulito. Profesor, ¿qué pasa con ese ribosoma? Se encarga de unir los aminoácidos mediante enlaces peptídicos, es decir, forma una proteína. Y esa proteína es la que nos va a dar pues el rasgo.
la característica, el cambio. Así es. Muy bien. Y así entonces trabajan las hormonas. Tengan en cuenta bien, si es esteroidea, pasa de frente a la membrana. Si es proteica, se queda en la membrana. Demora en pasar. Muy bien. ¿Qué decimos acerca del hipotálamo? Del hipotálamo y la hipófisis. A ver, miren, el hipotálamo se encuentra acá en la base del cerebro y debajo está la hipófisis. Acá está una persona, está mirando para nuestro lado derecho, ¿no? Profe, entonces acá vamos a tener pues la hipófisis. Mira, tiene acá dos bolitas. Una bolita que está en la parte anterior y una bolita que está en la parte posterior. A eso lo ponemos más grande, miren. Ve. La bolita que está en la parte anterior le llamamos lóbulo anterior de la hipófisis o adenipófisis. Y la otra bolita, la que se encuentra detrás, esta bolita de acá, la que se encuentra detrás, allá, profesor, esa bolita se llama lóbulo posterior de la hipófisis. Hipófisis posterior o también se le llama neurohipófisis. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces acá la hipófisis tiene dos partes, la adenipófisis y la neurohipófisis. Profesor, ¿qué pasa con el hipotálamo? Dice que hay células neurosecretoras que se encargan de formar antidiurética y oxitocina. La antidiurética es la vasopresina, antidiurético vasopresina. Entonces, esa vasopresina y esa oxitocina, ¿dónde se forman? En el hipotálamo. Y después de haberse formado ahí en el hipotálamo, se transportan por estos axones. Allá, profesor, dice que se desplazan por el axón hasta el terminal del mismo. Se transportan por acá, se transportan. Muy bien, y llegan esas dos hormonas antidiurética y oxitocina formadas en el hipotálamo. ¿A dónde llegan? Llegan acá a la neurohipófisis. ¿Y qué hace la neurohipófisis? La neurohipófisis se encarga de almacenar esas dos hormonas que se ha formado en el hipotálamo, oxitocina y ADH, vasopresina o antidiurética. Bien, profesor, ¿qué hace la vasopresina? Mira, mira, la ADH, la vasopresina sale, va al riñón y ¿qué le dice al riñón? Absorbe agua. No hay que perder mucha agua. Eso le dice la vasopresina al riñón, absorbe agua. Ah, ya, 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 profesor. Luego vamos a tener acá la hormona oxitocina. La oxitocina viene, se transporta por sangre. ¿Y qué le dice al útero? Tienes que contraerte durante el parto para que salga el lindo bebé. Ah, ya, profesor, hay que tener en cuenta que en el útero hay músculo liso. Entonces viene por acá esta hormona oxitocina y le dice al útero, tienes que contraerte durante el parto. Así es. ¿Qué pasa con la oxitocina? Profesor, la oxitocina, además de contraer al útero durante el parto, también va a contraer a las glándulas mamarias, a las células mioepiteliales de las glándulas mamarias. Por eso acá dice contracción para la eyección de la leche. Para la expulsión de la leche se contraen las glándulas mamarias. Así es. Ay, 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 profesor, ¿qué más vamos a tener acá? Vamos a tener acá que la adenipófisis va a ser estimulada por hormonas que vienen ¿de dónde? También del hipotálamo. Dice acá, las células neurosecretoras producen factores de liberación o inhibición de las hormonas de la hipófisis. Entonces, va a venir información del hipotálamo hacia la adenipófisis. ¿Y qué le dice a la adenipófisis? Le dice forma seis hormonas. Ay, ay, ¿cómo se transportan estas hormonas? Mediante el sistema porta. Se llama porta lo que comienza en capilares y termina en capilares. Es decir, una vena debería de llegar pues al corazón, ¿sí o no? O una arteria debería de salir del corazón. Ay, 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 profesor, pero en este caso no. Este vaso sanguíneo termina en capilares, comienza en capilares y termina por acá en capilares. Eso se llama porta. Dice, estas hormonas son secretadas hacia un sistema porta en la hipófisis. Los factores producidos en el hipotálamo estimulan o inhiben la producción de secreción de las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis. Así es, las hormonas producidas en esta parte de la hipófisis pasan al torrente sanguíneo, se van a la sangre. ¿Y quiénes son esas hormonas? Son seis. Por ejemplo, viene la hormona estimulante de la tiroides, TSH, la tirotropina. ¿Y qué le dice a la glándula tiroides? Le dice forma tiroxina. Viene la hormona adrenocorticotropa, ACTH corticotropina, que le dice a la glándula adrenal, a la glándula suprarrenal que forme cortisol. Viene la hormona prolactina. Pues ahora, acá no era, acá es oxitocina.
La oxitocina le dice a las glándulas mamarias que se contraigan para expulsar la leche, mientras que la prolactina, ¿qué le dice a las glándulas mamarias? Formen leche, formación de leche. Tenemos la SH, la hormona de crecimiento, la somatotropina. Viene la somatotropina y ¿qué le dice al hueso, al músculo? ¿Qué le dice? Crece. Al músculo, al hueso le dice crece, aumenta de tamaño. Por eso se dice que es la hormona de crecimiento. Luego viene la FSH. Profesor, la FSH, la hormona folículo estimulante. Sí, y también la LH, sí. ¿Qué es lo que hace la FSH? La FSH se encarga de formar gametos, tanto en el varón como en la mujer, forma gametos. Y también en la mujer induce la formación de estrógeno. ¿Qué hace la LH? La LH se encarga de formar hormonas, hormona femenina progesterona en el ovario y la masculina la testosterona. En las células intersticiales o de Leydig se forma ahí la testosterona. Ah, ya. Además de que se encarga esta hormona LH, además induce la ovulación. ¿Qué quiere decir ovulación? Que va a ir el óvulo, el ovocito 2 del ovario, a las trompas de falopio. Eso se llama ovulación para que se encuentre con el espermatozoide. Muy bien. Y ahí están pues al hipotálamo y la hipófisis. A ver, voy a repetir de manera resumida, ¿ya? En un minuto, lo que deben de tener en cuenta. ¿Ya? Miren, en el hipotálamo se forma la antidiurética y la oxitocina. Esas dos hormonas formadas en el hipotálamo se van a almacenar en la neurohipófisis. La vasopresina sale por sangre y le dice al riñón absorbe agua. La oxitocina le dice a las glándulas mamarias para que se contraigan y puedan expulsar la leche. Y también la oxitocina le dice al útero tienes que contraerte durante el parto para que salga el bebé. Vamos a tener que del hipotálamo también vienen factores de liberación o inhibición. Actúan sobre la adenipófisis. Y en resumen, esta adenipófisis forma 6 hormonas. Viene la primera hormona denominada hormona estimulante de la tiroides o tirotropina TSH, le dice a la glándula tiroides, forma tiroxina. Viene la hormona adrenocorticotropo, corticotropina CTH, le dice a la glándula suprarrenal, forma cortisol. La hormona prolactina le dice a las glándulas mamarias, forman leche. La hormona somatotropina le dice al hueso, al músculo, crece. La hormona FSH, folículo estimulante, le dice al ovario, forma gameto femenino. Le dice al testículo, forma gameto masculino, forma espermatozoide. Y además en el ovario forma estrógenos. La LH le dice al ovario que forme progesterona y le dice al testículo que forme testosterona. Además, la LH induce la ovulación, es decir, permite la salida del ovocito 2 hacia las trompas de falopio. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Todo bien? Muy bien, continuamos. Si por ahora hay alguna consulta, como yo no puedo ver el chat, no sé qué ha pasado, que no puedo ver el chat, lo hacen saber, por favor, ¿ya? Muy bien. Vamos para acá. La glándula pineal o epífisis, dice, produce la melatonina. Ah, ya, profesor, su actividad es modulada por la presencia o ausencia de luz. ¿Qué pasa cuando hay luz, la luz natural, la luz solar? Dice, se detiene la producción de melatonina. Profesor, y cuando estamos en la noche, ausencia de luz, aumenta la producción de melatonina. En la noche, mira, ve, plan de medianoche, 1, 2, 3, 4 de la mañana, hay gran cantidad de melatonina. Cuando ya amanece, 7, 8 de la mañana, baja su concentración. Y lo mismo, ¿no? Estamos en el día con baja cantidad, en la tardecita baja cantidad, y cuando ya entramos a la noche, comienza a subir la cantidad de melatonina. Así es. Entonces, la melatonina es responsable del sueño, pues eso vino en el último examen de admisión, ¿sí o no? Dice, la melatonina nos indica para dormir, así es, también regula los ciclos reproductivos estacionales, ritmos circadianos, es lo que hacemos diariamente los animales o nosotros, también la vigilia, el sueño, permite adaptación a las estaciones, previene de enfermedades cardíacas degenerativas, estimula el sistema inmune, alivia y control de los efectos negativos del estrés. Bueno, acá en resumen, ¿no? ¿Qué debería decirnos? La melatonina se encarga de qué, profesor? Se encarga del sueño. Ah, ya, la melatonina es responsable del sueño. Nos indica para dormir. Muy bien. ¿Quién lo forma? La glándula pineal o epífisis. Acá está epífisis, mientras que acá, esto de acá viene a ser el
hipotálamo, la hipófisis. La epífisis está más atrás. Así es, así también se le dice a la glándula pineal. Bien, la tiroides y paratiroides. ¿Qué decimos acerca de la tiroides? Dice que produce la tiroxina y la tiroxina pues estimula el crecimiento en mamíferos jóvenes y controla la velocidad del metabolismo. Ah, muy bien. Es decir, lo que nosotros hacemos en nuestras células, por ejemplo, la respiración celular, eso es metabolismo. ¿Quién lo regula? La tiroxina. También la tiroides produce la calcitonina. Y dice que la calcitonina interviene en la regulación del calcio, reduciendo los niveles de calcio en la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que es hipocalcemiante. La calcitonina es hipocalcemiante. Reduce la cantidad de calcio en la sangre. ¿A dónde lo lleva? A los huesos, a nuestras células. Y como los huesos van a tener calcio, entonces van a estar felices. Por eso dice no va a haber dolor óseo. El mal funcionamiento de la glándula puede producir hipotiroidismo. Se dice hipotiroidismo al bocio, al mixedema. Mixedema, cuando hay obesidad, cuando hay pereza mental, pereza física, eso se llama mixedema. Ah, ya, profesor, también vamos a tener acá el cretinismo. El cretinismo es una forma de enanismo. O sea, ¿qué pasa cuando la tiroides no funciona mucho? Se da el bocio, inflamación de la glándula tiroides, se da el mixedema o en todo caso el cretinismo, una forma de enanismo. ¿Y qué pasa con el hipertiroidismo? Todo lo contrario, cuando la tiroides funciona mucho va a formar bastante tiroxina y así se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, se da la exoftalmia. Exoftalmia viene a ser cuando el globo ocular se hincha, hay nerviosismo. Todo por acción de todo eso en un caso de hipertiroidismo, cuando hay bastante tiroxina. Bien, hay que tener en cuenta que acá tenemos a la tiroides y en la tiroides hay 4 puntitos. Cada puntito, ¿cómo se llama? Paratiroides. Cada puntito se llama la paratiroides. Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué pasa con la glándula paratiroides? Dice que está formada por 4 grupos celulares incluidos en la parte posterior de la tiroides. Profesor, ¿qué hace la paratiroides? Secreta la PTH, la paratormona, que mantiene el nivel de calcio en la sangre. ¿Cómo lo mantiene? Aumentado. Es hipercalcemiante. Entonces, profe, ¿qué pasa acá con la tiroxina? Hace el metabolismo, sí. ¿Qué más forma? La calcitonina. Profesor, ¿y cómo es la calcitonina? La calcitonina es hipocalcemiante, disminuye la cantidad de calcio que hay en la sangre. En cambio, la paratiroides forma la PTH. ¿Y qué es lo que hace la PTH? La PTH aumenta el calcio en la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que es hipercalcemiante. Miren acá esta gráfica. Ya, profesor, entonces la calcitonina viene de la glándula tiroides y es hipocalcemiante. ¿A dónde lleva el calcio? A nuestras células. Ah, lleva el calcio a nuestras células. Profe, lleva el calcio, el exceso de calcio lleva el hueso, el exceso de calcio lo lleva al hueso y también el exceso lo lleva al riñón para que ya se elimine con la orina. Así es. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la calcitonina? Dice que está disminuyendo la cantidad de calcio en la sangre. ¿Cómo lo está disminuyendo? Llevándolo a nuestras células, a los huesos, al riñón. Ah, ya, ya. Acá también dice, no, inhibe la absorción de calcio a nivel del intestino. Ah, ya no deja que se absorba el calcio, porque la calcitonina tiene la función de disminuir el calcio en la sangre. Profe, pero ¿qué es lo que hace la paratiroides? Forma la PTH. La PTH lo que hace es aumentar el calcio en la sangre. Entonces, ¿qué hace la PTH, profesor? Allá le va a pedir calcio a quién? Al intestino, pues. Ah, ya le pide calcio al intestino, mira. En presencia de vitamina D se absorbe el calcio y va el calcio a la sangre. Profe, pero ¿qué pasa si no consumimos calcio? Entonces la PTH le va a pedir calcio al riñón. Ah, ya, ya, profesor. Y el riñón, su calcio lo va a aumentar en la sangre. Profe, ¿qué pasa si no consumimos alimento? Ya no hay calcio en el riñón. Entonces, ¿a quién le pedimos calcio? Al hueso. Ah, ya, profesor. Entonces, la PTH así está aumentando la cantidad de calcio que hay en la sangre. ¿Gracias a quién? Gracias a la PTH, pidiéndole al intestino, pidiéndole al riñón o en todo caso pidiéndole al hueso. El calcio va a la sangre. Hay a quién hace eso, la PTH, por eso como es hipercalcemiante. Bien, vamos por acá con el timo.
Dice que es voluminosa en la infancia, involuciona, es decir, disminuye, regresiona, se va perdiendo después de la pubertad. Ahí está el timo, delante de la tráquea inferior. Produce principalmente la hormona timosina. Dice que es una hormona proteica cuya función es estimular la maduración de las células del sistema inmune, ya que los linfocitos T maduran en la médula ósea y corteza del timo. La timosina se encarga de madurar a los linfocitos T, nada más, maduración de los linfocitos T. ¿Qué es lo que hace la timosina? Es una hormona, la timosina es una hormona que se encarga de la maduración de los linfocitos T. Le dice a los linfocitos T que maduren. Listo. Ahora vamos con la glándula suprarrenal. Miren, la glándula suprarrenal se encuentra encima del riñón. Acá está el riñón, en su encima como un sombrerito está la glándula suprarrenal. Pues ahora acá hacemos un cortecito. Acá está la parte externa, acá está la parte interna. La parte externa que tiene su cápsula, luego tiene su corteza y luego tiene lo de adentro, viene a ser su médula. Ah, ya, profesor. ¿Qué pasa a nivel de la médula? Se forma la adrenalina, también llamada epinefrina. A nivel de la médula se secreta la adrenalina. Profesor, ¿qué pasa a nivel de la corteza? Dice, a nivel de la corteza se forman los mineralcorticoides y los glucocorticoides. Por eso dice acá, no, a nivel de la corteza se secretan los glucocorticoides como el cortisol y los mineralcorticoides como la aldosterona. Hay que tener en cuenta que las glándulas adrenales trabajan en conjunto con el hipotálamo, ¿no? Por ejemplo, la aldosterona absorbe agua, la vasopresina también y la glándula maestra. Ah, ya, y la pituitaria, que viene a ser la glándula maestra, ya que esta glándula regula a las demás glándulas, ¿no? Mediante la ACTH, le dice acá a la glándula suprarrenal, a la corteza, que forme cortisol, por ejemplo. Así es. Muy bien, profesor, ¿qué más vamos a tener acá? Las funciones de estas hormonas de acá, de mineralcorticoides, glucocorticoides, adrenalina y además estamos considerando acá andrógenos y estrógenos. Pero un poquito más para que nos ayude a responder algunas preguntas de nuestra práctica de hoy. Mira, encima del riñón se encuentra la glándula suprarrenal. La parte externa es la corteza y la parte interna es la médula. Dice que la corteza, la parte externa, constituye el 80%. Allá, profesor, constituye el 80% de la glándula. Así es. Ah, ya, ya, muy bien. Luego dice, las hormonas formadas en la corteza tienen un efecto lento. Hay un efecto lento, así es. Y a largo plazo. Ah, ya, profesor. O sea, esta aldosterona actúa lentamente. En cambio, las hormonas formadas en la médula tienen un efecto rápido y a corto plazo. Profesor, ¿qué se forma en la médula? La adrenalina. Actúa cuando estamos en peligro, cuando estamos haciendo deporte. Su acción es rápida. Aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, aumenta la tensión mental, dilata los bronquios para poder respirar mejor, dilata las pupilas para poder observar mejor. Todo eso hace la adrenalina. Mientras que aldosterona, cortisol, andrógeno, estrógeno se forman en la corteza. La aldosterona es un mineral corticoide porque absorbe agua, sodio, cloro y un bicarbonato en el nefrón a expensas del potasio. Así es, por eso es un mineral corticoide, porque no solamente absorbe agua, también absorbe minerales. En cambio, acá no se dice mineral corticoide. ¿Qué hace la vasopresina? Solo absorbe agua. No se le dice mineral corticoide porque solo absorbe agua. En cambio, acá, además de absorber agua, ¿qué absorbe, profesor? Minerales, sodio, cloro, por eso es un mineral corticoide. El cortisol dice que es un glucocorticoide cuando estamos en estrés, alteración emocional, dolor físico, mucho frío, mucha calor, cuando hay infecciones, es hiperglicemiante. ¿Qué quiere decir que sea hiperglicemiante? Que aumenta la glucosa en la sangre y hace glucogénesis, lo almacena en glucógeno, en el hígado, en el músculo, sí. El cortisol es analgésico, es antiinflamatorio. Cuando estamos jugando, nos caemos. Para evitar el dolor, nuestro cuerpo libera cortisol para evitar la inflamación, pero a veces es muy fuerte, ¿no? Que de todas maneras se hincha, va a haber inflamación, hay que ponernos hielo, hay que echarnos una crema, de todas maneras pues va a doler, ¿no? Un dolocordralán, doloflan, apronax, algo externo porque el cortisol no es suficiente. Los andrógenos forman el vello púbico, el vello axilar, tanto en varones como en mujeres. Los estrógenos acumulan grasa, sobre todo a nivel de las mujeres, a nivel de sus caderas. Así es.
Bien, ¿qué decimos acerca del páncreas? Dice que está localizado transversalmente en la parte posterior del abdomen, detrás del estómago. Ajá, ahí está. El páncreas participa en la digestión así como en la producción de hormonas. Ujú. Allá, profesor, en la digestión, pues formando enzimas, bicarbonato de sodio, eso ya vimos la clase antepasada. Y en la producción de hormonas, las células alfa del páncreas, las células alfa de los islotes de Langerhans forman glucagón, las células beta insulina, las células delta somatostatina, las células F, el polipéptido pancreático. Profesor, ¿para qué sirve la insulina? Dice que la insulina formada en las células beta es hipoglicemiante, disminuye la glucosa en la sangre llevándola a las células y luego forma glucógeno a nivel del hígado y los músculos, por eso es anabólico. El glucagón es hiperglicemiante, aumenta la glucosa en la sangre, se forma en las células alfa. La somatostatina regula la motilidad gástrica, secreción endocrina intestinal, polipéptido pancreático regula procesos digestivos. Muy bien, entonces vamos a tener acá de las cuatro hormonas, estas dos sí o sí deben de tener en cuenta, la insulina y el glucagón. Miren, ve, ¿qué es lo que pasa por acá, profe? Cuando nosotros ingerimos almidón, nuestro sistema digestivo, ¿en qué lo convierte? Nuestro sistema digestivo degrada el almidón y lo convierte en glucosas. ¿Qué pasa con esas glucosas? Esas glucosas se van a ir ¿a dónde? A la sangre. ¿Quién lleva las glucosas a la sangre? El glucagón. ¿Y por qué el glucagón? Porque el glucagón es hiperglicemiante, aumenta las glucosas en la sangre. Entonces, profesor, vamos a tener acá bastantes glucosas en la sangre gracias al glucagón. Ahora, ¿quién debe de actuar? La insulina. ¿Qué hace la insulina? Esas glucosas que están en la sangre, ¿a dónde lo lleva? A las células. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Es hipoglicemiante. ¿Qué quiere decir que sea hipoglicemiante? Ah, ya, que va a disminuir la cantidad de glucosas que hay en la sangre. ¿Cómo lo disminuye? Llevándolo a las células. Ah, ya, profe. Todas nuestras células ya están saturadas de glucosa, sí. Ahora, ¿qué hace la insulina? Esas glucosas, ¿a dónde lo va a llevar? El exceso de glucosas, al hígado, al músculo. Y en el hígado, en el músculo, esas glucosas lo va a almacenar en forma de glucógeno. La insulina se está encargando de formar glucógeno a partir de glucosas. En el hígado, en el músculo. ¿Qué pasa si hoy día no cenamos? Profesor, ¿morimos? No, no morimos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra reserva de glucógeno en el hígado, en el músculo. ¿Qué pasa cuando estamos en ayunas? Ese glucógeno se degrada por acción del glucagón, se convierte en glucosas. ¿Qué pasa con esas glucosas? Esas glucosas van a ir a la sangre por acción del glucagón. ¿Qué está haciendo el glucagón? Está aumentando las glucosas en la sangre, por eso es hiperglicemiante. Profe, entonces ahora, ¿dónde están las glucosas? En la sangre. ¿Y qué hace la insulina? Va a llevar esas glucosas a nuestras células cuando estamos en ayuna. ¿Qué está haciendo la insulina? Está disminuyendo las glucosas en la sangre. Profe, ¿qué pasa si no hay la hormona insulina? ¿Qué nos da diabetes? Pues, es decir, la glucosa se va a acumular en la sangre, eso se llama diabetes, sí. Primero, un caso normal. Profe, ¿qué pasa en un caso normal? Mírenme, en un caso normal, la insulina va y prepara a los receptores de las células para que pueda ingresar la glucosa. Chévere. Profe, pero ¿qué pasa si no hay insulina? Uy, estos receptores no van a estar preparados y la glucosa no ingresa a las células, se acumula en la sangre. Ese es diabetes de tipo 1. Y diabetes de tipo 2 es cuando hay insulina, pero esa insulina no llega acá a los receptores, o en todo caso los receptores están fallando. Igual, la glucosa no ingresa a la sangre, ese es diabetes de tipo 2. Muy bien. Ah, esto de acá, miren el colorcito. La insulina se encarga de convertir en el hígado las glucosas a glucógeno. Ah, lo que está acá, ¿no? De glucosas vamos a glucógeno e insulina. Y proceso inverso de glucógeno a glucosas es el glucagón. Ahí está, de glucógeno a glucosas es naranjita el glucagón. Muy bien. Ahora, dice acá, gónadas en el sistema endocrino. Profe, acá tenemos la FSH y la LH. Sí. Miren, el hipotálamo forma por acá hormonas liberadoras de GN, gonadotropinas. Van a la hipófisis y ¿qué le dicen a la adenipófisis? Forma LH y forma FSH. Entonces, ¿qué es lo que hace la FSH? La FSH se va al testículo y ¿qué le dice al testículo? Forma espermatozoides, hace espermatogénesis.
La FSH también se va al ovario. ¿Y qué le dice al ovario? Forma el ovocito 2. Además, la FSH le dice forma estrógeno. Profe, ahora vamos con la LH. La LH, ¿qué hace en el varón? ¿Qué le dice a las células intersticiales o de Leydig? ¿Qué le dice a las células intersticiales o de Leydig? Forma testosterona. Ah, ya, le dice a las células intersticiales o de Leydig forma testosterona. La LH le dice a las células intersticiales o de Leydig forma testosterona, que es la hormona masculina. Y la LH, profesor, ¿qué le dice? ¿Qué le dice por acá al ovario? Ah, ya, ¿qué le dice al cuerpo lúteo? Ah, le dice al cuerpo lúteo forma progesterona. Acá debe decir progesterona. Le dice al cuerpo lúteo forma progesterona. Además, la LH induce la ovulación, es decir, hace que el ovocito 2 vaya del ovario a las trompas de falopio. Mira, todo lo que está acá, acá yo le había puesto, ¿sí o no? Acá está, miren. FSH, formación de gametos de estrógeno en el ovario, LH, formación de progesterona, de testosterona y también induce la ovulación. Así es. Ah, muy bien. ¿Qué más vamos a tener acá? Ah, para ir terminando, vamos por acá con sistema inmunológico. Dice que el sistema inmunológico está formado por una red compleja y vital de células y órganos que protegen al cuerpo de las infecciones. Correcto, nos protegen de virus, bacterias, protozoarios. Los órganos involucrados en el sistema inmunológico se denominan órganos linfoides. Acá están los órganos linfoides. Así es. Afectan el crecimiento, el desarrollo y la liberación de los linfocitos, cierto tipo de glóbulo blanco, los linfocitos, así es, se encargan de elaborar la respuesta inmune frente al antígeno. El antígeno es algo propio del patógeno, es una proteína, es un azúcar propio del patógeno. Dice acá, la inmunología ocupa el estudio del reconocimiento del propio, de lo propio frente a lo extraño. Es decir, a lo propio no le hace nada, pues a lo extraño, a eso hay que destruirlo. Entonces, el antígeno que es propio del patógeno, dice que es un estímulo. Profesor, ¿un estímulo para quién? Para que nuestro sistema inmunológico pueda destruir a ese antígeno, pues. Ah, ya, profesor. Entonces, ese antígeno es un estímulo para que el sistema inmunológico lo pueda destruir. Muy bien. Miren, por acá vamos a tener diferentes células. De una célula hematopoyética multipotencial se obtiene un progenitor mieloide y se obtiene acá un progenitor linfoide, del cual salen los linfocitos B, T y los natural killer. Tres tipos de linfocitos, los NK, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B se convierten en plasmocitos y esos plasmocitos van a formar anticuerpos o inmunoglobulinas. Profe, ¿qué hacen los linfocitos T? Ah, son de tres tipos. Los T4, helper cooperador, forman linfoquinas para dirigir la inmunidad. Los T8 citotóxicos destruyen a los patógenos de manera directa. Y los T8 supresor suprimen la inmunidad cuando ya le hemos vencido. Así es. Profesor, ¿y para qué sirve el anticuerpo? Ah, el anticuerpo, este anticuerpo sirve para reconocer el antígeno del patógeno. Esta es una bacteria o puede ser un virus, un protozoario. Entonces, todo patógeno tiene su antígeno, que es una proteína, es un azúcar, y ese antígeno es reconocido por el anticuerpo. Y luego de que el anticuerpo reconozca ese antígeno, el anticuerpo pide refuerzos, pide ayuda. ¿Quién viene a ayudarle? Un glóbulo blanco, un macrófago, y ese macrófago se lo va a comer a este patógeno. Así es. Entonces, el antígeno es algo propio del patógeno. Ese antígeno es reconocido por el anticuerpo para que luego pida ayuda el anticuerpo y venga un macrófago y se lo coma. Así es. El progenitor mieloide forma por acá los mieloblastos, megacariocito, que se convierten en trombocitos, reticulocito que se convierte en glóbulo rojo, acá un mastocito. Los mieloblastos son basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monocito. Ah, ya, profesor. ¿Ellos qué hacen? Ellos hacen fagocitosis, sobre todo los monocitos, neutrófilos, eosinófilos, hacen fagocitosis, es decir, comen patógenos. Así es. El monocito, cuando está fuera de la sangre, se llama macrófago. Así es, ese macrófago hace por acá fagocitosis. Profesor, ¿para qué sirve el neutrófilo? Es la primera línea de defensa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un patógeno ingresa a nuestro cuerpo, el neutrófilo lo recibe. Ah, ya, y lo va a comenzar a atacar. Primera línea de defensa. El eosinófilo reconoce complejos antígeno-anticuerpos para su posterior fagocitosis. Muy bien. Y para terminar, dice acá, las proteínas del sistema inmune.
Profesor, el anticuerpo o inmunoglobulina ya lo hemos visto, ¿no? El anticuerpo, ¿a quién reconoce? Al antígeno. O sea, este patógeno en este caso es un virus. Este virus, este protozoario, esta bacteria tiene su antígeno y ese antígeno es reconocido por el anticuerpo. Profesor, ocurre esta reacción y luego el anticuerpo, ¿a quién le llama? A un glóbulo blanco para que se lo coma a ese patógeno. Así es. Las citoquinas, linfoquinas, monoquinas son tipos de citoquinas, permiten comunicación entre el sistema, entre los componentes del sistema inmunológico. Por ejemplo, acá ante un estímulo, ¿qué hacen acá las células productoras de citoquinas? Por ejemplo, los linfocitos T4 producen citoquinas y le dice a los linfocitos B, estoy acá, mira, B. Entonces, profesor, los linfocitos T o T4 forman linfoquinas para dirigir la inmunidad. Esos linfocitos T4 le dicen a los linfocitos B que se conviertan en plasmocitos para que los plasmocitos formen anticuerpos. Así es. Ajá, eso es lo que pasa entonces por acá. Y las proteínas del complemento son proteínas que directamente destruyen a los patógenos, les hacen orificios y así se destruyen los virus, bacterias, protozoarios. Bien. Miren, esto lo leen con calma. Lo que en sí viene, lo que les preguntan es esto de acá. En todo caso, de manera rápida. Dice, la inmunidad se define como todos los mecanismos utilizados por el cuerpo como protección contra los microorganismos y otros agentes extraños. O sea, no solamente nos protege de los microorganismos, bacterias, virus, protozoarios, sino también de agentes extraños, toxinas, veneno. Estos mecanismos de defensa son conocidos como inmunidad innata, natural o adquirida. Lo de acá viene a ser innato, lo de acá viene a ser adquirido. Innato, pues, está dado por las barreras físicas como la piel, barreras químicas como el moco, las lágrimas, son la flora bacteriana, los NK, los interferones, el complemento. Es decir, ellos nos defienden de manera natural, de manera innata. Ya, profesor. En cambio, esta inmunidad adquirida es cuando participan los anticuerpos. Ya, cuando participan los anticuerpos, entonces tenemos acá una inmunidad adquirida específica. Recuerden que el anticuerpo es importante para reconocer el antígeno del patógeno, para luego llamar al glóbulo blanco y ese glóbulo blanco se lo pueda comer a este patógeno. ¿Qué pasa si la persona forma sus propios anticuerpos? Se dice inmunidad activa. En cambio, si la persona no forma sus anticuerpos, ¿cómo se dice? Pasiva. Profesor, como la persona forma sus propios anticuerpos, el organismo genera sus propios anticuerpos, va a estar por más tiempo. Por eso se dice que hay una memoria inmunológica. En cambio, en la pasiva, el organismo adquiere anticuerpos específicos que se han formado en otra persona, en otro animalito, y su efecto es solo temporal. Así es. Profesor, ejemplos de inmunidad activa. De manera natural, cuando nosotros sufrimos una infección, formamos anticuerpos. Y de manera artificial, las vacunas nos ayudan a formar anticuerpos. ¿Qué es una vacuna? Es un patógeno atenuado que no nos va a hacer daño. Por ejemplo, ¿no? A todos o a la gran mayoría de nosotros nos han vacunado contra el virus SARS-CoV-2, contra la COVID-19. ¿Y qué nos han dado en la vacuna? Nos han dado el virus, pero ese virus no nos hace daño. ¿Por qué? Porque está atenuado. Profesor, ese virus ingresa a nuestro cuerpo, esa vacuna ingresa a nuestro cuerpo y no nos va a hacer daño, pero ayuda a que nosotros formemos anticuerpos. Profesor, o sea, de manera artificial vamos a formar anticuerpos, sí, vamos a formar anticuerpos de tal manera que cuando venga el verdadero virus, nosotros lo podamos destruir. ¿Y cuándo es pasiva? Cuando la persona recibe anticuerpos. Todititos de nuestra madre hemos recibido anticuerpos, ya sea cuando hemos estado en el desarrollo embrionario mediante el cordón umbilical, o en todo caso cuando nos ha nutrido mediante la leche materna. Profesor, entonces eso es de manera natural, hemos recibido anticuerpos. Y también de manera artificial, cuando nos pica una araña o cuando nos muerde una serpiente nos da su veneno. Y para combatir a esos venenos, nosotros nos suministramos, bueno, en un centro de salud nos dan suero, nos dan anticuerpos. De manera artificial estamos adquiriendo anticuerpos, pero de manera natural hemos adquirido de mamá. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna consulta? ¿Cómo vamos? Todo ¿Están claro, ahí o no están profesor. ahí? Todo claro, muy bien. Ahora vamos a revisar las preguntas. ¿No hay alguna consulta en el chat?
¿Se fijan, por favor, señorita, por favor? No hay ninguna consulta en el chat, profesor, no se preocupe. No hay alguna consulta, ¿no? No, profesor, No, no hay, no se profesor. preocupe. Muy bien, muchas gracias. Ya, entonces ahora vamos acá, vamos con la parte práctica. Ya vamos con la parte práctica. Tenemos 20 minutos. A ver, muy bien. Vamos con la pregunta uno. Dice la pregunta uno. Compuestos químicos que se sintetizan en el ápice de los tallos y las raíces, dicen en el sistema apical, y cuyo representante más común es el IAA, ácido indolacético. Entonces, ¿de quién estamos hablando acá? Dice compuestos químicos que se sintetizan en el ápice de los tallos y las raíces. Ah, ya, profesor. Y uno de ellos es el IAA. Ah, ya, ¿de quién estamos hablando? De las auxinas, ¿sí o no? Entonces, por eso la uno, la clave es la E. Nos referimos a las auxinas. Vamos con la 2. Dice, son glándulas que secretan una hormona cuyo efecto son dilatación de las pupilas y los bronquios. Entonces se dilatan las pupilas para poder observar mejor. Se dilatan los bronquios para poder respirar mejor. Allá dice también hay incremento de la frecuencia cardíaca. Hay una atención mental, entre otros. A ver, ¿qué marcarían ahí? ¿De quién estamos hablando ahí? Todo eso, ¿quién lo hace? Una hormona llamada adrenalina. ¿Y dónde se forma la adrenalina? En la glándula adrenal o la glándula suprarrenal. Entonces, acá nos estamos refiriendo a la hormona adrenalina. Así es, a la adrenalina, ¿ya? Dice la número 3. Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta en referencia a las glándulas paratiroides. Entonces acá nos dicen lo incorrecto en referencia a la glándula paratiroides. Así es. ¿Cuál sería lo incorrecto? Dice, la paratiroides forma la PTH, la paratormona. Dice, aumenta la tasa de... Primero acá debe ser absorción con B de beso, porque absorción es adherencia, acá es con B de beso absorción, ¿ya? Entonces, profesor, la PTH, ¿qué es lo que hace? Es hipercalcemiante. Ya, aumenta la tasa de absorción de calcio en el intestino y así lo lleva a la sangre, sí, correcto. ¿Puede producir desórdenes nerviosos y la contracción incontrolable de los músculos? Claro. ¿Aumenta la tasa de reabsorción de calcio por los riñones a expensas de los iones fosfatos? Correcto. Promueve, dice, promueve la liberación de reservas de calcio en los huesos. Sí, o sea, todo esto, ¿para qué? Para aumentar la concentración de calcio en la sangre. Dice acá la E, son dos pequeños cuerpos ovales que producen paratormona. Profesor, producen paratormona, sí, pero ¿son dos? No, no, ¿cuántos son? ¿Se acuerdan o no? Son cuatro. Miren, ve, si nosotros vemos la gráfica, incluso lo hicimos dos veces, ve. Acá había una, ahí está, mira, ve, cuatro paratiroides, ve, cuatro. Y yo también previamente lo había hecho. Entonces, ¿qué pasa, profesor? Acá que vamos a tener que en la tiroides hay cuatro puntitos. Uno, dos, tres, cuatro. Cada puntito se llama paratiroides. Así es. Vamos con la pregunta cuatro. A ver, traten de correlacionar la pregunta cuatro y también traten de ver la cinco. A ver, damos un minuto, 2 minutos para que me puedan dictar las claves. Correlacionen la cuatro a la cinco, por favor.
Ya, a ver, ahora sí me ayudan. ¿Cuál sería la clave de la 4? Clave de la 4, nada. A ver, vamos para acá. Dice, con respecto a los componentes del sistema inmunológico. Ya, entonces acá nos hablan de los componentes del sistema inmunológico. Relacionar. Dice, los linfocitos T. A ver, ¿de qué se encargan los linfocitos T? Profesor, ellos se encargan de regular la respuesta inmunológica. Ah, ya, profesor, sí, produciendo citoquinas. Pero también, profesor, linfocitos T encajaría acá, maduran en el timo. Y creo que ese está mejor, ¿no? Porque si nosotros ponemos uno con C, uno con D no podría encajar. Entonces, siempre hay que buscar si es que hay dos o tres posibilidades, las otras si pueden dar o no. ¿Qué decimos acerca de las citoquinas? Ah, las citoquinas se encargan de regular la respuesta inmunológica. Ah, ya, ellas dirigen la inmunidad. Los monocitos, ¿en qué se convierten los monocitos? Los monocitos se convierten en macrófagos para que puedan hacer fagocitosis. Y los granulocitos, fagocitan. Los granulocitos son los que se encargan de fagocitar. Muy bien, entonces acá es la clave. A ver, uno con D, parece que es la A, no, 2 con C, 3 con B y 4 con A. Muy bien, vamos con la 5. Dice la pregunta 5, sobre el concepto de inmunidad, marque la alternativa correcta con base a los enunciados respectivos. Entonces, acá estamos hablando de la inmunidad. Dice, se clasifica en activa y pasiva. Claro, ¿no? Según se forme o no anticuerpos. La inmunidad activa artificial se logra por la inmunoprevención. Inmunoprevención es decir, mediante las vacunas. Claro, ¿no? Ahí nosotros formamos anticuerpos. Por eso es activa, porque formamos anticuerpos artificial. ¿Por qué artificial? Porque es provocado, pues. La aplicación de anticuerpos específicos es un tipo de inmunidad activa natural. La aplicación de anticuerpos. Ya, si nos dan anticuerpos, es inmunidad activa natural. No, pues sería pasiva, ¿sí o no? Ese es incorrecto, sería pasiva. Las vacunas del sarampión y de la polio son diseñados con microorganismos vivos atenuados, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que a esos microorganismos los han atenuado, no nos van a hacer daño, pero van a ayudar en nosotros a formar anticuerpos. Ese es el objetivo de una vacuna. Es la capacidad de un organismo para resistir al ataque de antígenos. Básicamente acá sería para resistir al ataque de patógenos, porque los antígenos no nos hacen nada. Los que nos atacan son los patógenos. Cuando decimos patógenos nos referimos a los virus, nos referimos a las bacterias, nos referimos a los protozoos, nos referimos a los hongos. Así es. Muy bien, entonces la clave por acá viene a ser la C. Así es. La C de casa, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta 6. Dice, son hormonas elaboradas por la adenipófisis y neurohipófisis. El adenipófisis forma varias hormonas, ¿no? FSH, la LH, la corticotropa. Así es, profe. ¿Y la neurohipófisis? La neurohipófisis no forma. Ah, la que forma quién es. Y acá lo voy a corregir ya. Para que haya clave, acá tiene que decir hipotálamo. Ah, el hipotálamo es el que forma. Así es. El hipotálamo es el que forma la antidiurética. ¿Y dónde se almacena la antidiurética? En la neurohipófisis. Es diferente. Así es diferente. ¿Ya? Muy bien. Vamos acá con la pregunta 7. A ver, ¿qué dice la pregunta 7? Respecto a las hormonas que son secretadas por la hipófisis, relacione con la función que realizan. Respecto a las hormonas secretadas por la hipófisis. A ver, dice, profesor, ¿qué pasa con la FSH? Vamos a correlacionar. FSH estimula la producción de tiroxina, nada, controla la síntesis de proteínas, promueve la contracción del útero, estimula la producción de espermatozoides. ¿Esa de ahí sí o no? Claro, le dice al testículo forma espermatozoides y también le dice al ovario forma ovocito 2, forma óvulo. Muy bien, profesor. Entonces, uno con D, uno con D. Vamos, 2. ¿Qué pasa con la ACTH? Allá, profesor, la ACTH es la
hormona adrenocorticotropo corticotropina. Ah, ya, le dice a la glándula adrenal que forme glucocorticoides, que forme cortisol. Así es. Ya con esos dos salen, ¿no? Así es. Pero hay que seguir acá. 3 con A. ¿Qué pasa con la TSH? Allá, la TSH estimula la producción de tiroxina. Le dice a la glándula tiroides, forma tiroxina. La oxitocina, ¿qué pasa con la oxitocina? La oxitocina 4 con C promueve la contracción del útero durante el parto, ¿correcto? Y la somatotropina es la hormona de crecimiento, controla la síntesis de proteínas y así se da el crecimiento. Así es. Vamos con la pregunta 8. Dice sobre las hormonas vegetales. ¿Ya? ¿Qué pasa sobre las hormonas vegetales? Hay que correlacionar. A ver, el etileno, no se olviden que es responsable de la maduración del fruto. Así es, profesor. O en todo caso, el etileno hace una senescencia acelerada, más rápido. ¿Qué pasa con la citoquinina? Ahí, profesor, la citoquinina. A ver, ¿quién ahí sería? Uno con B, ¿ya? Entonces, profesor, la citoquinina previene la senescencia. Así es, el ácido abscísico hace la senescencia, la citoquinina lo previene. A ver, uno con B y dos con A. Uno con B y dos con A. Parece que la clave es la B de beso. A ver, vamos a ver. 3 con D. ¿Qué decimos acerca de la giberilina? Allá, profesor, 3 con D. La giberilina estimula la germinación de la semilla y la floración de la yema floral. Correcto. ¿Qué decimos acerca de las auxinas? Profesor, las auxinas 4 con E promueven la división celular, ¿no? Y el ácido abscísico se encarga de la caída de hojas, de frutos, a eso se llama senescencia. Dice por acá, sobre la glándula tiroides marque la alternativa correcta. Estamos hablando de la glándula tiroides. Glándula tiroides dice, el mixedema ocasiona retardo físico-mental en los mamíferos inmaduros. No, profesor, acá tiene que ser en todo caso, pues, en mamíferos maduros, adultos. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. No produce calcitonina. Falso, profesor. Sí produce. Sí produce. Luego dice, el hipotiroidismo se presenta con nerviosismo, hiperactividad e irritabilidad. No, no, ese es el hiper, ¿sí o no? Ah, ya, profesor, eso es incorrecto. Eso es hipertiroidismo, así es. Dice producir, en todo caso acá dice la glándula tiroides no producen hormonas que regulan el metabolismo, sino, claro, produce la tiroxina para regular el metabolismo. Dice el crecimiento exagerado de la glándula por deficiencia de yodo se llama cretinismo. No, 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 no. El crecimiento exagerado se llama bocio. Así es, eso es incorrecto y acá sería bocio. Así es. Dice la 10 sobre las hormonas producidas en las glándulas suprarrenales. A ver, dice, vamos a correlacionar por acá. ¿Qué decimos acerca de los mineralcorticoides? Profesor, un mineralcorticoide viene a ser la aldosterona. Claro, ¿por qué? Porque absorbe minerales además de agua. ¿Qué pasa con los glucocorticoides? Allá, profesor, un glucocorticoide vamos a tener acá el cortisol, ¿no? Que regula el metabolismo de la glucosa. La parte externa, la corteza, ¿qué pasa con la corteza? Representa el 80% de la glándula. Y en la parte interna, en la médula, que se forma en la médula, acá falta la tilde, entonces en la médula que se forma la adrenalina. Entonces, profesor, 1 con C, 2 con D, 1 con C, 2 con D, 3 con A y 4 con B. Correcto, la clave la A. Vamos por acá, dice, respecto a los elementos de coordinación química y nerviosa, una de las afirmaciones es incorrecta. Entonces, profesor, acá nos dicen afirmación incorrecta. A ver, profesor, dice acá, la forma de responder a estímulos se denomina irritabilidad. Ya, eso es verdadero, ¿no? En las plantas la coordinación se realiza por señales nerviosas.
En las plantas hay neuronas. No, 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 no. Sería acá por señales químicas. Señales químicas, nada de señales nerviosas, dada por hormonas básicamente. En cambio, en los animales sí, ¿no? Es por señales químicas, hormonas y también por señales nerviosas. Así es. Entonces, eso sería lo incorrecto. En animales, la coordinación, mira, se da por señales nerviosas y químicas, verdadero. Las plantas, dice, no solo utilizan CO2 y agua para crecer, correcto, también utilizan sales minerales, también la luz, ¿sí o no? Claro. Las hormonas vegetales son compuestos no específicos, es decir, actúan en muchos lugares, verdadero. Así es. Dice la 12. Respecto a las funciones del ácido abscísico, acá estamos hablando del ácido abscísico. Dice, una de las afirmaciones es incorrecta. Es incorrecta. Así es, responsable de la caída de hojas y de frutos, verdadero. Responsable de la inhibición del crecimiento, verdadero. Es agente del cierre de los estomas cuando hay sequías, verdadero. Todo lo que hemos explicado, estimula la acción de las giberilinas. No, 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 no. Actúa en contra de las giberilinas. No estimula, inhibe a las giberilinas, promueve el letargo y la senescencia, letargo de la semilla de la yema floral, verdadero. Senescencia, caída de hojas de frutos, correcto. Por eso la clave es la de dedito. A ver, dice acá, respecto a las hormonas, hay que correlacionar. A ver, profesor, ¿qué pasa acá si correlacionamos? Tipo de hormonas aminas, ¿como quién? Allá, como la tirosina. Así es una amina. Profe, porque derivan de aminoácidos. Hormonas esteroideas. Allá acá tenemos aldosterona, cortisol, estrógeno, progesterona, testosterona. Las proteicas son las que tienen muchos aminoácidos. Acá está bastantes hormonas, ¿no? Acá tenemos FSH, LH, tenemos acá la timosina, somatotropina, ACTH, etcétera. Y oligopéptidos, los que tienen pocos aminoácidos, como la oxitocina. Entonces acá es uno con B, 2 con A, 3 con D y 4 con C. Muy bien. Dice la 14, respecto a la naturaleza de la acción hormonal, relacione las columnas y escojan la secuencia correcta. Entonces acá dice respecto a la naturaleza de la acción hormonal. Dice la glándula endocrina. A ver, profesor, ¿qué pasa con la glándula endocrina? Dice receptor AMP cíclico, forma moléculas complementarias. Uy, acá serían pues glándulas endocrinas, tiroides y paratiroides. ¿Qué pasa con la hormona receptor? La hormona se ha juntado con el receptor, entonces hay formas moleculares complementarias para que puedan juntarse. Profesor, ¿qué pasa si la hormona es proteica? Si la hormona es proteica, como hemos explicado, se queda en la membrana y forma el AMP cíclico, el segundo mensajero. Y si la hormona es esteroidea, ¿dónde está su receptor? Su receptor se encuentra dentro de la célula o en todo caso en el núcleo. 1 con D, 2 con C, 3 con B y 4 con A. Y vamos con la última pregunta, dice, respecto al sistema inmunológico. Una de las afirmaciones es incorrecta. Entonces nos piden cuál es lo incorrecto. A ver, dice por acá, los antígenos pueden ser reconocidos por sus respectivos anticuerpos. Sí, eso es verdadero. Los antígenos más frecuentes son los lípidos, falso. Profesor, son las proteínas, o en todo caso también azúcares, ¿no? O azúcares, pero básicamente son proteínas. Dice, ¿es responsable de la conservación del biológico? Claro. Entonces, a nosotros nos permite conservar, ¿no? Nos enfrenta o nos enfrentamos a los patógenos. Para eso sirve el sistema inmunológico. Los antígenos ingresan ya sea por vía respiratoria, vía digestiva o por la piel o también puede ser vía sexual, verdadero. Los antígenos inducen respuesta inmune específica, verdadero. Entonces, la clave viene a ser la B de beso. Muy bien. Listo, siendo las 3:50, ¿alguna consulta que tengan? ¿Alguna consulta, señoritas, caballeros? Un poco lamentable que nuestro chat no haya funcionado hoy día, porque sé que han estado escribiendo bastante. Ya, en todo caso, pues, las disculpas del caso. No sé qué ha pasado con lo del chat.
La verdad no sé qué pasó. Gracias por sus palmas. Espero que hayan comprendido la clase de hoy día. Es en 2 horas, ¿no? Yo los lunes tengo 3 horas, un poquito más de tiempo, pero pueden revisar el vídeo, ya pueden revisar el vídeo, pues, de esta clase y prácticamente ahí está todo, ¿no? Revisen la teoría y en base a esa teoría, pues, traten de practicar, ¿no? Con los ejercicios que hemos hecho, pueden coger ejercicios de, de ciclos anteriores, ¿no? Y así pues fácil que 1 o 2 preguntas de lo que están practicando les va a venir pues en su siguiente examen, ¿no? Así es, ¿ya? Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy, así es que pues que en su segundo examen, en las siguientes 4 preguntas de biología, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo más adelante. Cuídense mucho, señoritas, caballeros. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, nos vemos. Permiso.